Bienvenidos a todos y vamos a empezar hablando acerca de lo que yo llamo la pena extrema de Jesús. La pena extrema de Jesús es precisamente su muerte en la cruz. Fue la pena extrema. Uno, quizás tenemos pena, quizás pagamos pena, pero la pena extrema es la vida de uno. Entonces Jesús murió en la cruz y vamos a ver el domingo como eso no fue la última noticia. La historia no termina con su muerte, la historia termina con su resurrección, pero hoy el enfoque es la muerte. Y yo quiero mirar quiénes son los personajes en esto, específicamente Pilato y el centurión. Y también yo quiero mirar qué pasó con Cristo en la cruz. Muchas veces hablamos acerca de cómo Cristo fue a la cruz y murió y pagó nuestros pecados. Eso es cierto, Él pagó los pecados, pero hay muchos símbolos que vemos en la crucifixión de Dios que fueron cumplidos en la crucifixión, que realmente eran presentados en la ley de Moisés. Y vamos a ver cómo pasó todo eso en la cruz. Y no se preocupen, no vamos a pasar la noche. Yo podría hacer eso. Yo podría profundizar esto toda la noche, pero no voy a hacer eso con ustedes. Simplemente voy a decir que por eso yo quiero grabar para que tengan el audio o el video después. Y si todavía tienen preguntas, entonces por favor me pueden escribir o llamar. Y para que ustedes que no sepan, yo escribí un libro acerca de ese mismo tema y voy a sacar unas cositas de ese libro. Y el libro se llama Más al tercer día resucitará. Entonces, no fue un bestseller, ¿verdad? Pero nada más información que le puede ayudar y profundizar. Es mi oración y mi esperanza que esa sea información sea transformativa en tu vida. No solamente información que te llena la cabecita, sino también que tú tengas esa información que presentamos hoy, que esa información penetra tu corazón y que sea transformativa en tu vida. Y mejor que la compartes con otra persona. Um, yo no sé si ustedes saben, pero la arqueología prueba que Pilato existía. ¿Quién es No sé Pilato? quién es, pero por favor, si pueden poner en silencio el micrófono, yo tengo un eco. Uh, yo tengo un eco. Uh, la arqueología prueba que Pilato existía. Entre los años 26 y 37, estamos ahora en 2020, pero hace 2000 años en la ciudad de Cesarea edificaron un templo llamado Tiberium, que eso fue construido por un hombre de nombre Tiberio, que también era el César, ¿verdad? Judío César. Y él edificó ese edificio y puso una inscripción. Y inscripción tenemos aquí, y perdón la marca, dice al divino Auguste Tiberium, eso es algo en latín. Poncio Pilato, prefecto de Judea, que es judía, ha dedicado. Entonces, es la única inscripción que tenemos. Ahí tienes esa, se llama la piedra de Pilato y está en el Museo de Jerusalén. Entonces, esa piedra es una pieza, es una pequeña parte de un gran edificio que ya no existe y lo único que tenemos es esa piedra y esa inscripción que está ahí. Pero lo que prueba es que Pilato sí existía, porque tenemos ahí
su nombre, entonces podemos saber que él fue una figura histórica. Um, en el principio de su carrera, Pilato no era un amigo de los judíos. De hecho, él fue el enemigo. Tenemos tres episodios que los historiadores cuentan, dos de Josefo y otro de Filón. Josefo dice aquí que él fijó lo que él dice que eran insignias de César en las entradas de la ciudad de Jerusalén. Puso eso de César para profanar Jerusalén. A él no le gustaban los judíos. No era tanto para honrar a Tiberio, no, era más para profanar el templo de ellos y para maldecir a ellos. A ellos no les gustaba. Filón relata otra cosa donde él colgaba escudos revestidos del oro en las salas del templo también de Herodes. ¿Saben? ¿Recuerdan cuando Herodes construyó su templo? Fue el mismo templo cuando Jesús de los 12 años estaba hablando con los sabios. Y este de Pilato colgaba escudos de oro en el templo de Herodes. Eso no va en el templo, eso profana el templo. Y por último, él gastó dinero del mismo templo. Es como robó el dinero del templo y gastó ese dinero, el uso del dinero de ellos para construir un acueducto. Y mira cómo él fue. Pero mira lo que dice aquí. Los judíos protestaron públicamente. Pilato había escondido unos de sus soldados vestidos de ropa normal entre los protestantes. Pilato discursaba a todos pidiéndoles irse. ¿Ok? Querían que la gente se vaya. Pero cuando no se fueron, él dio la orden de abofearles. Él golpeaba públicamente a esa gente que no se fueron. Él fue un hombre que no era amigo de los judíos. Y esto tenemos, amigos míos, fuera de la Biblia, de fuentes de historiadores fuera de la Biblia, que cuentan cómo fue este o cómo era este hombre. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando miremos esa interacción entre Pilato y los judíos, y tú ves cuando él no quería crucificar a Jesús, porque créeme cuando digo, Pilato fue un hombre que mató a todo el mundo sin prueba. A él no le importaba mucho de la prueba. Si él no le gustaba, le mataba. Pero en el caso de Jesús, vemos que él casi no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas con Tiberio. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una muy buena relación con ese César. Pilato no, pero los judíos sí. Y ellos se quejaban a Tiberio, al César. Y eso causó muchos problemas por Pilato. Josefo dice que Pilato fue un hombre lleno de furia, vengativo, inflexible. Filón da un paso más diciendo que Pilato fue como un hombre que siempre insulta, faltaba respeto, era cruel, corrupto, asesino de personas sin hacerles el debido proceso legal. Como decía, a él no le importaban las leyes. Él era el tipo de hombre que podía matar a Cristo si quería, pero no quería más problemas con el César, porque los judíos tenían una muy buena relación con ese César. Y ahora también con eso pueden entender cuando ellos hablaron a Pilato y dijeron, para nosotros el único rey es el César, y si tú no mates a Jesús, si no lo crucifiques, estás en contra de César, está mismo en la Biblia. Entonces podemos entender por qué dijeron ese comentario los, uh, los, uh, los israelitas, los judíos. Entonces, así era Pilato. Ahora, cuando Jesús fue crucificado y él por fin dio la orden de matar a Jesús, de crucificarlo, lo que pasó fue, si puedes entender que los judíos
como hablamos antes, los judíos ya le había cargado de un crimen, decidieron su sentencia, pero ellos no podían hacerlo porque estaban en la Semana Santa, no podían hacerlo. Entonces él era culpable, vamos a decir, en el nivel estatal, ¿ok? Para que me entiendan como vivimos aquí en Missouri. Él estaba culpable en el nivel estatal, pero la pena de muerte no era tan fuerte como era para los romanos. Ellos querían crucificarlo, ¿ok? ¿Por qué? Por blasfemia. ¿Blasfemia de qué? Porque dijo que él era Dios encarnado. Él era el hijo del bendito, sacando eso del libro de Daniel en capítulo 7. Entonces, él dijo, yo soy el hijo. Ellos preguntaron, ¿tú eres el hijo del bendito? Y dijo, sí, yo soy. Y me vas a venir en las nubes. Entonces, ellos entendieron que él estaba haciéndose igual a Dios. Bueno, a Pilato eso no importaba. So, para crucificarlo, el caso tenía que ser modificado o llegar hasta ese nivel donde Jesús era el enemigo del Estado. La única manera de hacer eso es cuando los judíos dijeron que para nosotros el único rey es el César y este Jesús se hizo rey. Pilato, ¿es cierto que tú eres rey? Entonces es en ese momento que Pilato empezó a entender el caso contra Jesús, determinó que él fue sí enemigo del Estado y lo crucificaron, dio la orden de crucificarlo. De esa orden fue llevado a cabo por este hombre que tú ves en la pantalla, el centurión. El centurión, ¿quién era? El centurión fue un soldado, obvio, cargado de 100 hombres. Y él tenía, vamos a decir, poderes o más privilegios, entre comillas, que otros soldados no tenían. Por ejemplo, el centurión fue el único hombre, el único soldado con el derecho de bofetar, golpear a los ciudadanos romanos. Ningún otro soldado podía hacerlo, aunque ese soldado tuviera más rango que el centurión. No podían hacerlo. El único que podía hacerlo fue él. De hecho, si un soldado se metió en problemas, el centurión fue, y no importaba el rango, no importaba su nivel en el ejército, ¿verdad? Puede ser un hombre con más elevado que el mismo centurión, pero fue el centurión que ejecutó uh, ¿cómo se dice? El castigo de cualquier persona. Entonces, es el centurión desde el principio al fin que supervisa la crucifixión. Y él hizo eso con Jesús. Es importante entender eso porque el mismo centurión que bofetaba a Jesús, que azotaba a Jesús, fue el mismo centurión que vemos a los pies de Jesús en la cruz más adelante. Entonces, el centurión empezó a hacer todo eso, ¿verdad? Vemos donde ellos azotaron a Jesús. Luego, como dijo la hermana, le pusieron esa corona de espinas, lo crucificaban. Jesús, quiero que sepan, quiero que piensen en esto, lo arrestaron en el jardín por la noche. Toda la noche Jesús estaba en sus tribunales. Él pasó por 5 tribunales toda la noche. Eso significa que Jesús no durmió, nunca durmió. A las 9 de la mañana estaba delante de Pilato y crucificado. Se fueron al Calvario a las 9. Jesús estaba muy cansado, no había dormido y ahora tenemos un hombre azotado, débil,
ah, él estaba pidiendo después de ser azotado. Puedes ver cómo está perdiendo mucha sangre. Y cuando tú pierdes esa cantidad de sangre, eso produce en uno mucha sed también. Por eso cuando estaba en la cruz dijo, tengo sed, y le dieron vinagre, uh, porque todo tenía que ser como castigo, nada de confort, ¿verdad? Entonces pedía mucha sangre. Su corazón está palpitando muy fuerte. ¿Por qué? Porque está tratando de producir sangre donde él está pidiendo sangre. Fuerte, fuerte. De hecho, con tanta sed, estaba como deshidratado. Y cuando uno no tiene eso y no tiene oxígeno, ¿sabe qué pasa? Es que ya no puedes, casi no puedes pensar. ¿Ok? Casi no puedes pensar bien. Los pensamientos no están muy claros. Son efectos físicos. No hemos hablado todavía de los efectos espirituales, porque todavía no estamos ahí. Pero los efectos físicos, esos efectos Jesús está sintiendo. Y cuando hablamos de cómo Él hizo un sacrificio, no, casi nunca pensamos en esas cosas. Solamente vemos la sangre, pero sus órganos también están fallando, porque no están recibiendo, están trabajando más fuerte que normal. Y cuando vemos a Cristo ya en la cruz, una cosa que yo no sé si tengo aquí, es que yo quiero que ustedes vean, aquí ven María, María a los pies de su hijo. Y yo pensaba mucho en eso. Jesús sentía ese dolor físico. Pero imagínate, después de no haber visto a tu mamá, vamos a decir mínimo 2 años. ¿Por qué digo eso? Porque recuerden cuando Jesús estaba abandonado por su familia no andaba con él. Y ahora se presenta su mamá, luego se presenta también a su discípulo Juan. Su mamá está ahí. Su mamá está viendo a Jesús en esa cruz. Algunos de ustedes son madres. Y piensen lo que está pasando. Su bebé está en esa cruz. Cuando Jesús era bebé, ahora tiene 33 años. Hace 33 años atrás, cuando Jesús nació en Belén y Herodes quería matar a Jesús, que hizo su mamá, ella le podía proteger. Ahora no le puede proteger. En aquellos años, los ángeles brillaron en el cielo anunciando el recién nacido, el Salvador. Dios habló muy claramente en su bautismo. Este es mi hijo Jesús. Pero hoy, el viernes, no hay ángeles y Dios está totalmente en silencio. De hecho, Jesús exclamó, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado desamparado? No hay la voz de Dios. Y los ángeles, en vez de hablar, las nubes estaban oscureciendo más los cielos y las tinieblas. Pero lo que pasó con eso, aunque estamos viendo que Jesús está solo, y yo sé que también tenían los dos ladrones al lado, pero por ahora no vamos a hablar de eso. Solamente enfoco en Jesús. Eh, Cuando Jesús está en ese altar de cruz como cordero haciendo el sacrificio, también Él se hizo un sacerdote, el sumo sacerdote. Él se llevó a la cruz. Él dijo, nadie me quita la vida, sino la pongo.
Eso le hace sumo sacerdote. Él en las tinieblas ya está oscuro. Nadie puede ver. La oscuridad formó como una vela, donde la única persona que podía entrar, como en los tiempos de Moisés, era el sumo sacerdote, ¿verdad? En el lugar santísimo. Ahora, esas tinieblas formaban el lugar santísimo y Jesús estaba dentro de ese lugar santísimo. Me siento muy emocionado. Es que Él estaba ahí haciendo el sacrificio. Ya estamos en mediodía. Entonces estaba en la cruz entre las 9 y mediodía, 12, ¿verdad? Y ahora desde las 12 hasta las 3 por la tarde está oscuro. Y estaba en ese momento cuando Jesús estaba diciendo, lama sabatani, como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé si María recordaba lo que pasó cuando Jesús dijo, cuando tenía 12 años, tú sabes que yo estoy en el negocio de mi papá. O cuando él tenía 8 días y ella llevó a Jesús para dedicarlo en el templo. Y el sacerdote le dije, este niño está destinado a causar caída y el levantamiento de muchos en Israel. Pero ¿sabes lo que más dijo ese mismo sacerdote? Dijo a María, en Lucas, dijo a ella, en cuanto a ti, una espada, que penetra al alma. Entonces seguro que ella en ese día de la Pascua está sintiendo pues esa espada penetrando su alma porque ve su hijo mayor crucificado como un criminal, una persona sin valor. Y sabemos que él fue inocente, no hizo nada. Pero aquí está crucificado. Y yo no sé si ella había pensado que esto fue el sacrificio que él había mencionado miles de veces, pero quizás eso no le penetraba a la mente. Pero aquí está cumpliendo lo que él mencionó con los 12 años, el negocio de su padre. Y yo quiero que escuchen esto, porque para Jesús eso no le importaba. Jesús ya le había perdonado a su mamá. Pero mira lo que hizo Jesús. Y ahora yo les quiero leer algo. Dice, para inhalar, su hijo, hablando de María, tendría que empujar hacia arriba, porque él está en la cruz, ¿verdad? Hacia arriba con los pies clavados y alar hacia arriba con las manos clavadas para crear un paso de aire. Cuando se detuvo, María vio a su hijo raspando su espada, ya extremadamente lacerada, con los nervios abiertos, el tejido expuesto, los músculos desgarrados y la piel triturada. El dolor era insoportable. La cruz no era la muerte por sangrado, sino la muerte por asfixia. Jesús no fue a la cruz para sangrar, fue a la cruz y murió por asfixia. Pero lo que Jesús dijo en ese momento fue, mujer, he ahí tu hijo. Se preocupaba más, por favor, ponga el micrófono en silencio. El micrófono. Lo que dijo, lo que dijo Jesús a su mamá era, yo te quiero proteger. Yo te amo suficiente para proveer protección. Eso es lo que importaba a Jesús. La gente nos hace cosas malas, yo sé, pero hay que perdonar porque Jesús lo hizo, ¿verdad? Yo quiero leerles una cosita más.
y vamos a terminar. Y se encuentra acá. Yo les dije, pero quiero que lo escuchen así. Aún así, sufriendo la imputación de pecado por 3 horas, Jesús estaba comunicándose con Dios por medio de las escrituras sagradas, aunque los observadores ya no lo podían ver por las tinieblas. A las 3 de la tarde, desesperado por el dolor de la separación, habló desde su reserva de doctrina divina y le preguntó a Dios en su lengua materna, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quería saber por qué su padre estaba tan lejos de su salvación. Jesús estaba recitando Salmos 22:1 ahí mismo. Jesús, hermanos, murió y sufrió mucho en la cruz. Sufrió mucho y sufrió físicamente. Y yo sé que a veces sentimos que no podemos conectarnos con eso. De hecho, la misma Biblia nos dice que no hemos sufrido hasta una cruz. Y es cierto que no hemos sufrido así, pero Dios hizo, digo Dios, Jesús, pero Dios, Jesús es Dios encarnado, hizo ese sacrificio por ti y por mí. Este día, el día de la Pascua, el día domingo es el día de la resurrección. Hoy es la Pascua. Hoy es el día de sacrificio. Hoy es ese día que Él fue a la cruz y murió por nosotros. Cuando Él estaba en la cruz, recibió toda esa pena de esa muerte. Murió primero, óigame, murió primero espiritualmente. ¿Cómo así? Porque cuando él preguntó a Dios, ¿por qué me has desamparado? Eso fue la separación entre Dios y Jesús. Dios no tiene, él no puede tener ninguna parte que ver con el pecado. Y mientras que Dios estaba imputando el pecado tuyo, el pecado mío en el cuerpo de Jesús, no podía estar ahí. Estaban separados. Dios imputó tu pecado y lo mío en Jesús. Y Jesús pagó la pena. Murió en ese sentido espiritualmente. La muerte es la separación de Dios. Yo sé, hablamos mucho en términos de cielo e infierno, y es eso, es cierto eso, pero es la separación de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Dios se había separado, apartado de Dios, de Jesús, y Jesús pagó la pena de nuestros pecados, ¿verdad? Murió espiritualmente. Y después, ¿qué dijo? Después de pagar la pena, dijo, consumado es. Es decir, que ya lo hice, ya lo hice. Entonces la salvación no fue tanto en su muerte física, sino en esa separación espiritual. Cuando tú y yo nacimos, tenemos una separación espiritual de Dios. Y es tu alma que necesita la salvación, no es tu cuerpo. Tu alma necesita la salvación. Entonces Jesús pagó por tu alma. Amén. Entonces Él murió físicamente para resucitarse y porque para ti también tu físico, tu cuerpo físico, corporalmente vas a levantarte también, porque es el espíritu, el alma que anima el cuerpo. Entonces Jesús murió en la cruz espiritualmente primero, físicamente después. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por mandar tu Hijo para morir para nosotros. Sabemos que no hay nada que podemos hacer para complacerte. No hay nada que podemos hacer. Somos pecadores, Padre, y por lo mucho que queremos hacer algo bueno para ganar nuestra salvación, sabemos que no es posible.
El único que podía pagar ese precio, el único que podía pagar eso y hacer eso para nosotros es Jesús. Tú exige la perfección y no somos perfectos, pero creemos en el perfecto que es Jesús. Gracias por esa muerte en la cruz. Gracias por ese sacrificio, tanto el sacrificio físico como el sacrificio espiritual. Jesús, pagaste una gran cantidad para nosotros que nunca podemos pagar, nunca podemos devolver. Y estamos tan agradecidos por esa salvación. Lo que pedimos hoy, Padre, es que no solamente nosotros la tengamos, sino podemos repartir esa palabra con las demás personas para que todo el mundo tenga la oportunidad de saber lo que tú hiciste para nosotros en esa cruz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Amén, amén y amén.